Voy a explicar lo que es el control de fase lineal. Su circuito pues es el que se observa. Y bueno, la entrada es el voltaje de línea, pues para reducirlo se ocupa usar un transformador y resultando lo que es el voltaje VI. Y bueno, voy a explicar lo que sería el funcionamiento de estos dos diodos que están en antiparalelo. La entrada es el voltaje I, que es este. Y al tener los dos diodos en antiparalelo, primeramente pues va a dejar conducir el semiciclo positivo, pero recortándolo a lo que es el voltaje de caída del diodo. Y durante el semiciclo de la señal también va a conducir, pero igualmente se va a recortar a lo que es la caída del voltaje del diodo, es decir 0.7 positivo y negativo. Y bueno, pues esta sería la forma de onda que se tiene a la salida y que voy a llamar VA. Entonces quedaría de la siguiente manera: VI es la entrada y al salir de los dos diodos en antiparalelo queda solamente la caída de tensión del diodo en el semiciclo positivo y también en el semiciclo negativo. La salida entonces es VA y esta salida va a entrar a lo que es este amplificador operacional que va a actuar como un comparador. Un comparador funciona de la siguiente forma: si tiene el amplificador operacional que se alimenta con un voltaje VCC positivo y el mismo valor pero negativo, y se tienen dos entradas, una que voy a llamar V1 y la otra V2. Entonces digamos, por ejemplo, se conecta el amplificador operacional a tierra en el negativo y a un voltaje de 2 volts en el positivo. Entonces se tiene un voltaje de salida Vout. El voltaje de salida es igual a la ganancia multiplicada por el voltaje 1 menos el voltaje 2. La ganancia en un amplificador operacional pues tiende a infinito. Entonces se tiene un voltaje V1, digamos de 2, menos tierra. Entonces eso significa que esto se va a ir pues a infinito, pero eso no puede ocurrir ya que está limitado por el voltaje con que se está alimentando. Entonces va aproximadamente hasta VCC, el cual se llama V saturación. Ahora, por ejemplo, si se conecta al revés, ahora la parte positiva la conecto a tierra y la entrada negativa la conecto a 2 volts. Entonces ahora sería el voltaje 1 de 0 menos 2 multiplicado por la ganancia, que pues tendería a infinito. Entonces esto se podría decir que tiende a menos infinito, pero igual se limita por el voltaje con el que se está alimentando. Entonces a lo máximo a lo que puede llegar es aproximadamente a menos VCC, el cual se va a llamar menos V saturación. Y bueno, pues esto es lo mismo que va a pasar en este circuito. En resumen, si V1 es mayor que V2, el voltaje de salida es igual a V saturación. Y si en cambio V1 es menor que V2, el voltaje de salida es igual a menos V saturación. Entonces con eso, aquí en nuestro circuito, como pueden ver, aquí el voltaje es de aproximadamente 0.7. Al ser mayor que 0, o sea que la tierra, la salida va a ser menos V saturación. Y cuando el voltaje de aquí, que es menos 0.7 aproximadamente, como es menor que la tierra, o sea que 0 volts, entonces la salida del amplificador operacional va a ser más V saturación. De esta forma. Y bueno, hasta aquí sería la salida de este amplificador operacional, y esta se va a llamar VB. Posteriormente va a entrar a lo que es otro amplificador operacional, pero que ahora no va a funcionar como un comparador, sino como lo que es un integrador. Y pues voy a explicar el funcionamiento del integrador. El integrador tiene este circuito
una resistencia que yo llamo RI y un capacitor CI, y su fórmula es esta: menos 1 entre RI y CI multiplicado por la integral del voltaje de entrada con respecto del tiempo. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer una sustitución. En el circuito original tengo RI y CI, entonces estas se mantienen. Pero como pueden recordar, la entrada de lo que va a ser el integrador, o sea, VB, es esta. O sea que, por ejemplo, cuando está aquí en menos B saturación, el voltaje de entrada es menos B saturación con respecto del tiempo. Ya que el voltaje de saturación es constante, puede salir de la integral. Entonces queda de esta forma, y al integrar, como pueden ver, esta es básicamente la fórmula de lo que sería una recta. Este factor nos da la pendiente. Esta pendiente va a ser positiva. Ahora, ¿qué va a pasar con esta sección de la forma de onda del primer periodo? Esta, pues, la fórmula vendría siendo lo mismo, solo que ahora en vez de menos B saturación es B saturación. Entonces, pues, queda básicamente igual, solo que ahora la pendiente va a ser negativa. Entonces lo que se va a formar va a ser un triángulo. Este es de esta sección, esta pendiente positiva, y esta pendiente negativa es de esta otra sección. Entonces queda de la siguiente forma. ¿Qué es la acción que va a hacer este transistor? Entonces este se va a ver básicamente como lo que sería un interruptor. Va a conducir cuando entre la forma positiva o una señal positiva, y en cambio no va a conducir cuando esté negativa. Entonces, al estar esta positiva, como se vio por la misma ecuación, este es positivo, o sea, aun variando el tiempo, este término siempre te va a dar algo positivo. ¿Qué función va a hacer este transistor dentro de lo que es el integrador? Porque esta resistencia solamente es para polarización del transistor, entonces está tomando la señal VB, que sería esta, la rosa. El transistor se va a ver como un switch. Conduce cuando tiene un voltaje positivo, y en cambio está abierto cuando tiene un voltaje negativo. Entonces, si está tomando la forma de onda VB, cuando se tiene aquí la parte positiva del triángulo, está entrando el voltaje negativo. Entonces eso significa que este transistor no está conduciendo, no está polarizado. Entonces es como si únicamente se tuviera la parte del circuito integrador, esto. Entonces pues deja pasar toda esta forma de onda, la que tiene una pendiente positiva. Pero en cambio, cuando llega a la parte positiva de la forma de onda, se polariza el transistor, y al polarizarse pues se crea un corto. Entonces se obtiene un voltaje de 0. Lo que voy a hacer es que voy a explicar el cálculo de las resistencias, bueno, en especial esta porque es muy importante, de C y de CI y de RI. Regresando a las fórmulas que les mencioné anteriormente, vendrían siendo estas. Esta. Entonces, tengo VC es igual a la B de saturación por la RI, CI y T. Y quedamos que es para obtener esta señal. Y bueno, ya que como vieron, esta señal proviene básicamente de una senoidal que tenía frecuencia de 60 Hz, entonces su periodo es de 16.66 milisegundos, o sea, este sería su periodo. La mitad serían
8.33 milisegundos. Con eso se sustituyen para, dependiendo del voltaje máximo que quieran obtener en esta mitad de triángulo. Lo recomendable es que se obtenga la mayor cantidad de voltaje que permite el operacional, o sea que sea casi igual a voltaje de saturación. Entonces, pues por ejemplo, si alimento los operacionales con 12 y menos 12 volts, no se podría proponer 10 volts máximos, es decir, aquí 10 volts sería el voltaje que yo quiero o espero como máximo a la salida. Mi voltaje de saturación, como ya mencioné anteriormente, lo alimento con 12 volts. Entonces, pues la mejor opción es tener un capacitor disponible y con ese valor colocarlo aquí y ya de esa forma despejar el valor de RI, porque pues es más fácil encontrar resistencias que capacitores. Entonces, como les dije, el periodo es de 16.66, la mitad es 8.33. Como yo espero 10 volts en ese tiempo, sustituyo T por ese valor. Y con eso despejo RI.